¿Saben cuándo y cómo salió Pinochet del poder? ¿Por qué al fin decidió abandonar la moneda? Bueno, esto tiene una respuesta. Augusto Pinochet cedió finalmente su poder luego de 17 años de estar al mando de la dictadura. Su sucesor, Patricio Aylwin, fue quien tomó el poder un 11 de marzo de 1990, luego que se realizara un plebiscito. ¿Por qué Pinochet cedería su poder? Esto fue producto de la gran movilización social protagonizada por la oposición, la cual forzó a la dictadura a llamar un plebiscito para el 5 de octubre de 1988, donde la opción sí significaba la continuidad y la alternativa no representaba establecer plazos concretos para el fin de la dictadura, algo que gran parte de los chilenos pedía a gritos. El 30 de agosto de ese año, el general Pinochet fue designado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas como el candidato único que representaría a la dictadura en la consulta ciudadana. Un mes antes del plebiscito, cuando se cerraron las inscripciones de los registros electorales, había más de 7 millones de chilenos inscritos para votar, lo que equivalía al 92% de aquellos que estaba facultado para emitir su preferencia. Y es que este plebiscito tenía un objetivo claro: validar a Pinochet y sus aliados en el ámbito nacional e internacional, pero los chilenos decidieron lo contrario, y la transición a la democracia comenzó. No es de extrañarse, la forma más común en que terminan los regímenes autoritarios es precisamente perdiendo las elecciones que ellos mismos organizan. El plebiscito fue el tercero de 4 referéndums que utilizó Pinochet durante su periodo en el poder. La validez de los realizados en 1978 y 1980 se ha puesto seriamente en duda debido a una serie de irregularidades en el proceso. La historia de esos dos primeros referéndums despertaba de preocupaciones, pero el tercero, el de 1988, fue distinto. Aquí hubo registros electorales, organización de la oposición, campañas políticas y un monitoreo doméstico e internacional que hacía este proceso relativamente organizado, libre y con una sensación de legitimidad. Parece fácil concluir que esta verdadera infraestructura democrática animó a muchos a participar del proceso. De hecho, los más de 7 millones de personas que se registraron para votar superó por casi 2 millones más que los votantes de 1978 y 1 millón más que en 1980. A propósito de las campañas electorales, ¿cómo se hizo campaña en tiempos donde se veía tanta censura? Entre el 5 de septiembre y el 1 de octubre, la televisión chilena emitió una franja con las campañas propagandísticas del oficialismo y de la oposición. Este espacio político tuvo una altísima sintonía, pero esto no significó que el panfleto se dejara de lado como medio de difusión de las distintas posturas políticas. Aguarden un minuto, ¿toda esta guerra de la oposición y la ultraderecha no les suena algo conocido? El Chile polarizado de aquel entonces ha sobrevivido y hasta evolucionado en función del panorama político actual, que claramente ya no es movido ni inspirado por los mismos agentes de hace 30 años. No obstante, podemos encontrar ciertas similitudes que iremos repasando a continuación. El candidato republicano propone durante su gobierno crear una coordinación internacional antirradicales de izquierda que buscará perseguir y enjuiciar a agitadores de izquierda opuestos a su mandato, arrestar a personas en lugares distintos a cárceles, otra propuesta de Kast que, si bien difiere en lo inhumano de los centros de tortura de la dictadura del 80, sigue la línea de las prácticas de la CNI y la DINA, lo que lo posiciona como un digno heredero del ideal duro del pinochetismo con el que se trata de acabar para el sí y el no. Interceptar, abrir o registrar documentos, toda clase de comunicaciones, también arrestar a personas en sus casos en otros lugares distintos a cárceles. Así es. ¿Le parece bien eso? Sí. Ya. Arrestar a personas en lugar que no sean cárceles era lo que hacía la DINA y la CNI. Dígame que no es lo que quiere eso. En la otra cara de la moneda encontramos a un Gabriel Boric que reproduce la noción progresista contraria a la militarización y amparo hacia las élites que trataron de demostrar los presidentes de la concertación posteriores a la dictadura. Es más, ¿acaso el Frente Amplio no se parece un poco a la concertación de aquel entonces? Coaliciones de centroizquierda que se zanjaron con un único fin, el de dar frente a la derecha democrática actual y en su momento al régimen de derecha. Como podemos ver, las similitudes ideológicas entre estos distintos contextos existen. Sin embargo, ¿qué podemos decir en el ámbito de la propaganda? Para el plebiscito de 1988, la mayoría de panfletos y publicidad a favor del sí caricaturizaban a la oposición como violentistas con el único objetivo de destruir y generar el caos en la nación, algo no muy distante de lo que vemos hoy por hoy en los políticos de derecha que se refieren a la lucha en las calles y el Gualmapu como actos de terrorismo desmedido con el único propósito de generar caos. Entonces, en 1988, la permanencia de Pinochet en el poder significaba acabar con esto, como lo es hoy que salga electo Kast. Otra semejanza que aún sigue siendo ocupada como herramienta propagandística por la derecha mundial es la campaña del terror del comunismo, que el comunismo es igual a pobreza, desorganización, censura,
pereza y cuánto concepto más. Un inconveniente del que Pinochet y Kast nos salvarían. Comunista. Comunista. Comunistas. Comunista. Comunista. Asimismo, por parte del no, se aludía a la libertad del pueblo y que pueda por fin tener un vivir digno, con un enfoque hacia la juventud, tal como se le hace difusión al programa de Gabriel Boric, que contempla cambios sociales significativos y de carácter inclusivo. Con esto damos cuenta de que independiente de la brecha temporal que separa estas dos etapas, el patrón se repite, y así nos lo ha enseñado la historia. Siempre existirá un ellos contra nosotros, y creemos que es esencial que los individuos definamos y construyamos una opinión política, la cual si bien es influenciada por distintos factores como la familia, la religión, la clase social, los amigos, etc., la podamos seguir enriqueciendo día a día al investigar e informarnos. Que la política no sea indiferente, todo es político.